Bueno, ante todo queríamos agradecerle por recibirnos y darnos su tiempo. Bueno, la primera pregunta que le queríamos hacer es cómo surge este proyecto de generar las maternidades centradas en la familia y cómo lograron implementarlas en las maternidades tradicionales. La pregunta es toda una historia. Toda una historia. Bueno, pero primero el agradecido soy yo porque realmente Jenny y su historia, Alejandro O'Donnell, pertenecen a la mía, de manera que es una satisfacción tenerlos y poder volver a un pasado que justifica un presente y más aún un futuro. Bien, el tema es muy simple. Históricamente las personas nacían en su casa y la casa donde uno se siente más seguro, rodeado por las personas que más quiere, sin interferencias, de manera que el trabajo del parto eran no medicalizados, es decir, las mujeres tenían sus hijos ayudadas por personas expertas, que ahora se les llamaría obstétricas, y no se les colocaba accesos endovasculares, ni rasurados, ni enema, ni se apuraba el trabajo de parto con drogas como la oxitocina. Ella elegía la posición que más cómoda le convenía, caminaba, deambulaba, se sentaba en sillones. Cuando llegaba el momento del parto, nuevamente elegía la posición que más le convenía, algunos en cuclillas, otras semisentadas, algunas acostadas, pero ninguna en posición ginecológica, litotomía se llama, tan incómoda para tener un hijo. Y entonces nacían las personas, se producía lo más fantástico, que es el contacto inmediato piel a piel. La madre abrazaba a su hijo, se llama contacto piel a piel, ahora se lo llama la hora sagrada por su implicancia en vínculo de apego, que es trascendente para toda la vida. Iniciaba alimentación a pecho a libre demanda, sin interferencias, sin opciones a biberones o fórmulas, soluciones de agua y de troza que las personas recién nacidas no necesitan. Estaba rodeada por las personas que luego pertenecen a su núcleo social, la familia, de manera que esto era fantástico. Ahora, el problema es que algunas mujeres se enfermaban y morían. Un parto atascado, una hemorragia, y algunos recién nacidos se enfermaban y morían, porque nacían asfixiados o porque eran prematuros o porque necesitaban algún tipo de atención compleja. Entonces, los humanos razonablemente propusimos la institucionalización, palabra dificilísima, del parto. Y llevamos al parto a los hospitales, con la idea de que las personas, mujeres madres embarazadas, luego puérperas, y sus hijos recién nacidos, no mueran ni se enfermen. Ahora, el problema es que este objetivo válido, de hecho, un progreso sanitario se mide por la proporción de partos institucionales versus partos domiciliarios, y un país como Argentina puede decir con orgullo que el 95% de los partos son en hospitales. Pero aquí que para lograr que efectivamente enfermen menos y mueran menos, le quitamos todos los derechos previos que tenían. El derecho a tener su parto en un lugar agradable, parecido a una casa, el hecho de estar rodeado por las personas que más querían, el hecho de poder deambular y caminar, el hecho de no tener un acceso endovascular, sino que tomar agua si tiene sed, el hecho de elegir la posición que más le convenía para tener su hijo, el hecho de abrazarlo y tenerlo todo el tiempo que quisieran piel a piel, el hecho de amamantarlo en forma exclusiva, y sobre todo aparecieron dos aspectos muy negativos. Uno, la palabra horario de visita. Es decir, al ingresar a mujeres embarazadas a los hospitales, entraron en el régimen hegemónico, hospitalocéntrico de horario de visita. Y hoy en día cualquier persona con dos dedos de frente diría: los padres no son visita. Los padres en una maternidad son los verdaderos dueños de casa. Y ninguno de ustedes cuando llega a su casa se encuentra con un cartel que dice horario de visita, o que dice circulación restringida, o que dice no golpee, espere. Y sin embargo, esos son los carteles que aparecen en la maternidad. Horario de visita, circulación restringida, prohibido pasar,
no golpee, espere. Para colmo uno se encuentra con vigilancia y cooperadora, de manera que uno teme justamente lo que vigilancia implica, represión, o cooperadora, pagar. En cualquier shopping center ustedes encuentran en la recepción todos los beneficios que el shopping le ofrece, porque lo importante no es que usted venga, sino que usted vuelva. Y pareciera ser que los hospitales es al revés. Lo importante es que usted no venga ni vuelva. Y entonces, el haber quitado todos los derechos produjo el fenómeno que se llama medicalización del parto normal. Es decir, los partos normales, para evitar que los patológicos, las mujeres enfermas, no mueran, se convirtieron todos en patológicos. Entonces la madre ingresa a un hospital y la acuestan en una camilla. Por supuesto, la familia afuera. Sí. Le colocan un suero, con lo cual no puede caminar, porque es muy difícil caminar con un suero. Y por cierto, fuera poco, le rompen muchas veces artificialmente membranas, con lo cual la madre no puede caminar por el riesgo de que el cordón se salga, prosidencia del cordón. Y la única posición que a la madre se le admite es estar acostada o acostada. Y para colmo, en el momento del parto, la llevan a un box de parto, fíjense que la palabra no es casualidad, box de parto, donde le atan las piernas en posición ginecológica, posición muy cómoda para el ginecólogo, pero absolutamente incómoda para una mujer. En posición ginecológica no se puede ni ir al baño. Entonces, fíjense cómo de un objetivo solidario, sanitario, de preservar el derecho a la vida de las personas, se pasó a la medicalización del parto normal, se pasó a las mujeres a hospitales organizados en su programa arquitectónico y en sus estructuras como para atender enfermos. El embarazo no es una enfermedad en la mayoría de los casos. De manera que cuando nosotros llegamos del hospital de niños con toda la mística de Jean Antonio y de Escardó, de la participación de la familia en el cuidado de sus hijos, nosotros dijimos, primero nos vamos a ocupar efectivamente de asegurar el derecho a la vida. Entonces nos manejamos para que hubiera la mejor sobrevida en los prematuros, en los recién nacidos enfermos, en las madres hipertensas, en las madres con hemorragia. Pero luego nos dimos cuenta que los dueños de casa no éramos nosotros, sino, como dije, las mujeres embarazadas, con sus hijos antes y después de nacer, y además en el contexto de su grupo familiar y de su comunidad. Entonces avanzamos en el cambio de paradigma. Entonces, maternidad centrada en la familia es un cambio de paradigma que reconoce a los dueños de casa, no a los agentes de salud, sino que a las mujeres madres y sus hijos. Este cambio de paradigma fue una intervención compleja, con muchas barreras y mucha resistencia. La gente se resiste al cambio, le gusta permanecer en la zona de confort, de no cambio, y este era un cambio, es un cambio, pero se produjo no por el efecto de una persona, sino que por la sumatoria de propuestas. Propuestas que surgían de los médicos, de las enfermeras, de los asistentes sociales, de los psicólogos, de las propias madres, de los propios hermanos, de las abuelas. Entonces, lentamente se produjo un cambio de paradigma que fue reconocido en primer lugar por las sociedades científicas, Sociedad de Pediatría, Academia Nacional de Medicina, Ministerio de Salud, pero luego lo más interesante fue que la OPS, la Organización Panamericana de Salud, decidió evaluar esta iniciativa, modelo o programa o cambio de paradigma. Y lo evaluó durante un año con personas muy capacitadas y llegó a la conclusión de que este era un ejemplo de buenas prácticas. Y cuando OPS considera que un programa o modelo es un ejemplo de buenas prácticas, lo publica. Y OPS, si ustedes entran en OPS Argentina, van a ver que la publicación 63 es neonatología, maternidades centradas en la familia, ejemplo de buenas prácticas. Y entonces propone que se lo replique. Y entonces ahí asume esa responsabilidad la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Nación y UNICEF. Y entonces avanzamos primero con esta publicación, que es la guía para transformar
las maternidades convencionales en maternidades centradas en la familia. Y después avanzamos y salió esta otra publicación, que es el manual de maternidad segura y centrada en la familia. Esa es la segunda edición. Ustedes se lo van a llevar, por supuesto, que está en internet. Y UNICEF repartió 30.000 ejemplares, escritos por nosotros, gratis a todas las maternidades del país. Y ahora entonces estamos replicando el modelo en las 100 principales maternidades públicas de la República Argentina. Y agregamos, y con esto termino este monólogo inicial, el concepto con enfoque de derechos, porque esto devuelve los derechos de las personas, por eso dice con enfoque de derechos. Y también dice intercultural, porque este modelo tiene que adaptarse a la idiosincrasia, a la cultura y las etnias de la República Argentina, o de Bolivia, o de Paraguay, o donde fuera. Y además se antepone la palabra seguridad. Y seguridad quiere decir prevención del error. Históricamente, los agentes de salud ocultaban el error. Lo ocultaban y a lo sumo buscaban algún culpable para castigarlo. Hace años se publica en Estados Unidos un artículo que se llama Errar es humano, en donde demuestran que en Estados Unidos mueren por año entre 60 y 80.000 personas por errores médicos. Mueren 60.000 a 80.000 personas. Entonces produce un cambio en el concepto de error. Ahora el error hay que buscarlo, hay que identificarlo para elaborar las múltiples causas que llevaron finalmente al evento adverso, que a veces es la muerte, para estudiar cómo, análisis causa-raíz, cómo hacer para que no vuelva a ocurrir. Entonces, hoy en día buscamos el error, no identificamos el culpable, sino que las causas, que realmente son múltiples, y elaboramos protocolos para que no vuelvan a ocurrir. Entonces, a maternidad centrada en la familia, le agregamos el concepto de seguridad. Bárbaro. Bueno, ¿y cómo mejora el estado nutricional de los niños prematuros a partir de la implementación de este programa? Este programa, el paso número 9, sí, es cumplir con la iniciativa Hospital Amigo de la Madre y del Niño, que es una iniciativa de muchos años, que de hecho la maternidad cerrada fue el primero, y la Clínica del Sol Arenal es el primer servicio privado acreditado. La CERDAL ya va por su tercera certificación. Esta iniciativa promueve y apoya la lactancia materna. Y la lactancia materna en inglés es el gold standard, o es el estándar de oro para la alimentación del recién nacido a término, sobre todo exclusivo en los primeros 6 meses. Entonces, maternidad segura y centrada en la familia promueve además como uno de sus pasos la iniciativa Hospital Amigo de la Madre y del Niño. Además, esta iniciativa promueve el ingreso irrestricto de los padres a los servicios de neonatología. Los padres no son visita en neonatología, no tienen horario de visita, permanecen en forma continua, participan en forma activa en los cuidados de sus hijos, los alzan de su incubadora y los ponen piel a piel, y además acceden a una residencia de madres donde viven sin tener que volver a sus casas tantas veces lejanas, porque la verdad, el 60% de las mujeres vienen del Gran Buenos Aires, La Matanza, Loma de Zamora, Bernardo de Ligos. Entonces, estas mujeres madres viven en el hospital y tienen cama, comida, están al cuidado del servicio voluntarios y tienen los sectores de extracción de leche humana. Entonces, lo que se llaman las residencias hospitalarias, ¿no? Sí, ese otro es el paso número 6 de la iniciativa. Entonces, las madres viven al lado de sus hijos y los prematuros son alimentados en forma exclusiva con la leche de sus madres. Y para aquellas que no les alcanza, dentro del servicio también está el banco de leche humana. De manera que para aquellas madres que no pueden extraerse el volumen suficiente, se utiliza el banco de leche humana. Y para que los prematuros crezcan, se usan fortificadores, porque la leche humana de término necesita un aporte proteico y otros micronutrientes en mayor calidad que para los recién nacidos de término. Entonces, para los prematuros, usamos leche humana que tiene toda una serie de factores beneficiosos, de los cuales ni mucho los han investigado. Y entonces, los prematuros, por ejemplo, de menos de 1.500 gramos,
que están 2-3 meses internados y que el 80% vive, se van el 90% de ellos alimentados a pecho. Que la hipótesis sería 0, porque un chico alimentado por sonda 2-3 meses, sin una madre que se saque la leche, sería alimentado por fórmula. La madre no tendría leche y ese recién nacido no sabría prenderse al pecho porque no habría hecho el contacto piel a piel. El 90% de los prematuros nacidos en la cerdá se van alimentados a pecho. Entonces, el recién nacido término tiene como único alimento la alimentación de su madre sin interferencias, libre demanda, como dice Hospital Amigo de la Madre del Niño. Y los prematuros tienen la leche de su madre, complementada si es necesario con el banco de leche, fortificada para un crecimiento adecuado y se va alimentado a pecho. Por si esto fuera poco, la leche humana tiene prebióticos, tiene probióticos y tiene factores antiinfecciosos que hacen que los prematuros tengan menos complicaciones. Enterocolitis necrotizante, sepsis tardía, intolerancia digestiva, etc. De manera que por múltiples razones hay un aspecto nutricional. Finalmente, todos ustedes conocen los primeros 1000 días críticos. Los 1000 días críticos son el embarazo, 270 días, los primeros 1 y 2 años. Todo el genoma queda expuesto, todo nuestro potencial genético queda expuesto a variables del ambiente. Expuesto favorablemente o desfavorablemente muchas veces para toda la vida. Y por ejemplo, el uso de leche humana y la alimentación exclusiva de los primeros 6 meses con leche humana, desde el punto de vista epigenético y programming, tiene una influencia positiva para toda la vida. La epigenética no modifica la estructura del DNA, pero sí su expresión génica. Y de hecho, alteraciones nutricionales, emocionales o ambientales en este periodo crítico producen enfermedades del adulto, como las conocidas como enfermedades del adulto no transmisibles o síndrome metabólico, que es hipertensión, obesidad, diabetes, enfermedades coronarias, etc. De manera que maternidad segura y centrada en la familia está también en la concepción de la ventana epigenética de los primeros 1000 días críticos. Bueno, un poco ya nos fuimos autorrespondiendo a las preguntas. Bueno, otra de las preguntas era respecto a lo que usted nos comentaba recién de las residencias hospitalarias, que es una parte muy importante de todo el proyecto. Bueno, lo que queríamos saber era cómo funcionaban específicamente y cuáles eran sus objetivos. Claro, la residencia hospitalaria es el correlato imprescindible de maternidad segura y de la familia. Es fundamental. Porque si la madre está con su hijo todo el día, pero a la noche se tiene que ir a su casa, todo se cae, se desvirtúa totalmente la concepción filosófica y ética. Porque si a la noche tiene que ir a su casa, los chicos vuelven a quedarse solos, se quedan solos. Y la madre muchas veces no tiene los recursos económicos para pagar 2 boletos de ida y 2 de vuelta. Agrega a esto la inseguridad, la lejanía y la pérdida de ese vínculo o apego tan necesario para la interacción madre-hijo. Entonces, las madres en la maternidad cerdá no se van a su casa, sino que acceden a 40 camas al cuidado de un servicio voluntario, con comida gratis, ropa de cama, baños, y además, durante ese periodo se aprovecha que actúen los asistentes sociales para detectar conductas de riesgo sanitario, violencia familiar, abuso, planificación familiar, y también interviene salud mental para detectar problemas de interferencia, estrés, ansiedad. De manera que no solamente es un lugar de inclusión social, sino que es un lugar de intervenciones positivas. Sí. Una pregunta, doctor. ¿Solamente las residencias hospitalarias están en la cerdá o las pudieron implementar? Como maternidad segura y centrada en la familia incluyen el paso sexto, residencia de madres, se están haciendo residencias por todo el país. Fíjense ustedes que es la gran diferencia de equidad. Paradójicamente, existe más inequidad cuando una mujer tiene un hijo en privado que en un hospital público con residencia de madre. Porque en privado la mujer madre a la noche tiene que ir a su casa. Porque ningún sanatorio tiene una residencia de madre. No solamente
permite que las madres se queden, sino que los recién nacidos no queden solos. Claro. Si ustedes le hacen una pregunta a una madre que tuvo un hijo prematuro en privado, ¿cuándo se sintió mal? Le va a decir en 2 situaciones. Cuando me sacaban por el pase de sala, Sí. y cuando de noche me tenía que ir a mi Tenía casa. que ir. Porque de noche, cuando se iba a su casa, si el teléfono suena a las 10 de la noche, Sí. les agarra una taquicardia paroxística, porque ustedes lo primero que piensan ¿Qué es que pasó? la están llamando porque pasó algo. De manera que en la maternidad saludable las madres no salen cuando hacemos el pase de sala, no salen cuando hacemos un procedimiento, no salen cuando se enferma o agrava un hijo, no salen cuando se muere una persona y no se van a la noche a su casa. De manera que ese fantasma de agravamiento o que lo dejaron solo o que no hicieron lo que había que hacer, entonces fíjense cómo se involucra de repente una entidad como Pharmacity, que tiene, no sé, cantidad de farmacias por todo el país, Sí. y eso lo hace porque Pharmacity se convenció del valor de la residencia de madres porque su director, Mario Quintana, conoce el modelo de maternidad segura y para la familia porque es uno de los sponsors de Ashoka. Ashoka es una ONG de emprendedores sociales a las cuales yo pertenezco. Y la iniciativa nuestra justamente es la promoción mundial de maternidad seguras y centradas en la familia. La verdad que... Bueno, y otra consulta que también un poco ya nos la respondió, pero bueno, el hecho de que las residencias hospitalarias estén ubicadas físicamente cercanas al sector de lactancia materna, colabora también con esto de los 1000 días y del periodo de la lactancia y lo favorece muchísimo, digamos, es muy importante también para el crecimiento nutricional del niño. Porque en realidad no solamente es nutricional, ahora se sabe Y también el estrés, la ansiedad, son también factores de impacto epigenético. ¿Y quién puede estar más estresado que un prematuro o más estresado que los padres de un prematuro? Y esto neutraliza en parte el estrés, la ansiedad de los padres prematuros porque lo conocen, lo acarician, lo alzan, lo besan, de manera que no solamente actúa desde un punto de vista nutricional, sino que también afectivo. De manera que este es el modelo. Un recién nacido enfermo a quien más necesita es a su madre y a sus padres. Y los padres de un recién nacido enfermo están igual o más enfermos que el recién nacido. De manera que esto es muy coherente, por eso digo que es un cambio de paradigma. Sí. De hecho, en inglés nosotros encontramos cuál podría ser lo que defina el modelo. Y el modelo es cambiar la mirada. Sí. Y fíjense que esta foto lo que refleja es justamente eso de la madre en la Sardá saliendo de la sala de partos con su hijo en brazos. Y en realidad sería change your vision, que en inglés sería otra mirada o cambiar el paradigma. Claro. Y esto lo hemos presentado en organismos internacionales y la gente lo comprende perfectamente. Y de hecho en este librito tienen todas las fotos del modelo. Y además si entran a Funlarguía van a entrar en un video que es esta foto con musicalizado. Qué lindo. Sí, en 3 minutos. Hay 2 videos, uno largo Sí. que dura 25 minutos y Sí. uno cortito con estas fotos Con estas fotos. que dura 3 minutos con una canción de Sirio lindísima Qué lindo. que le canta a su hijo. Es una obra magnífica. Sí, la verdad que realmente. me felicito. Entonces ahí están las fotos de todos los pasos que se van a poder llevar. Y el video, ya les digo, lo pueden ver en Funlarguía. Tienen el largo de 25 minutos. Bueno, y por último, queríamos tener su visión y su opinión respecto al trabajo de CESNI, tanto en la promoción de la difusión, promoción y difusión, de la nutrición infantil y hoy en día también del proyecto de los 1000 días. Bueno, CESNI, lo que fue Alejandro y es ahora Esteban, y no olvidemos tampoco de la mujer de Alejandro que ha sido quien más apoyo le ha brindado en forma superlativa, es el claro ejemplo de alianzas. CESNI lo que necesita es trabajar con alianzas. Y de hecho una alianza debiera ser, porque lo es, pero debiera ser CESNI Funlarguía, CESNI Maternidad Segura y Central Familia,
Hoy en día las alianzas son imprescindibles, al igual que el concepto de equipo. Trabajar en forma multidisciplinaria, respetar la opinión del otro, empatía, pensar, ponerse en el lugar del otro, y avanzar siempre justamente con la posibilidad de tener otra mirada. Y bueno, yo creo que Alejandro lo que siempre fue generoso, fue muy abierto a otras miradas, y a pesar de que su perfil intelectual y su genialidad estaban relacionadas con la nutrición, siempre tuvo el criterio de la solidaridad, el sentido común, el amor al prójimo, etc. Así que sí, yo creo que Zeni cumplió un rol fundamental porque transformó la nutrición en una acción que cruza transversalmente todas las especialidades. Es decir, no hay ninguna especialidad que ustedes busquen que no esté cruzada por nutrición. Sí. Tomen un recién nacido, un prematuro, un veterano, un flaco, un gordo. Todas las especialidades han cruzado. Hoy está en el diario que hay 2.700 millones de gordos. No sé si sí. Entonces, de repente se hace mucho énfasis en desnutrición y el problema es la malnutrición. En realidad, el sobrepeso. Por eso te digo que cada vez que sacan a fotos de un desnutrido como el pobre de Formosa, pues deberían poner 10 gordos al lado. Sí. O sea, la gente entendería mucho mejor cuál es el problema. Así que en resumen, Alejandro fue un hito en la nutrición que pasó de ser una especialidad acotada a una especialidad que cruzó todas las disciplinas. Y además el haber hecho la primera unidad metabólica, el haber medido la capacidad absortiva de los prematuros y el haber propuesto redescubrir la leche humana como el gold standard y formular leche sin lactosa para síndromes de malabsorción, gastroenteritis, fórmulas para prematuros, prelac, con mayor cantidad de proteínas, sodio, zinc, etc. O el Bonalac, una leche entre comillas, antes se llamaba maternizada, ahora se llaman sucedáneos de la leche humana para que no se la confunda o se compita con desventaja. Perfecto. Bueno, le agradecemos mucho